Video número 45 acerca de las proporciones de la cabeza humana. Tenemos unas líneas preestablecidas que enseguida vamos a explicar. Tres espacios iguales y medio, la mitad de uno de estos, acá arriba. Veamos la cabeza en su proporción frontal. Podemos comenzar el boceto haciendo un cálculo muy simple, muy sencillo. Vamos a trazar acá, en este lugar, un círculo que abarca el espacio medio más estos otros dos. La figura del círculo nos va a ayudar muchas veces para poder interpretar de manera más sencilla las diferentes formas y partes del cuerpo y en general de la cabeza. Cabeza de frente, hacemos la comparación, vamos a hacer de una vez alternadamente dos, en este caso cabeza masculina y femenina. Son leves y sutiles las diferencias, pero importantes si se trata de un esquema tan simplificado como este que vamos a plantear acá. La cabeza de frente básicamente rectangular. Podemos hacer que ese círculo nos permita esbozar dos tangentes que van a dar entonces el ancho máximo de la cara en vista frontal. También podemos ubicar una forma simplificada que sea el mentón. Vamos a convertirlo en una especie de pequeño óvalo, allí. Y vamos a añadir en color negro un par de ejes más que necesitamos. Dentro de este, que es el espacio 2, de este lugar a este, buscamos la cuarta parte. En el espacio 2, repito, la cuarta parte. Ahí quedará a la altura de los ojos. En el espacio 3, la tercera parte. En el espacio 3, la tercera parte. Es decir, esta distancia dividida en tres pequeñas porciones nos dará este eje. Allí podemos escribir de una vez de qué se trata. En este sitio quedarán entonces los ojos de la figura, correspondiente a la cuarta parte de esa distancia, cuarta parte, y en este eje quedará la boca, correspondiente a la tercera parte. En este eje quedará la boca, correspondiendo a la tercera parte. Teniendo ya esta estructura, podemos comenzar a situar los rasgos. Entonces, sobre la línea principal, dos arcos nos están diciendo que allí quedarán las cejas o los arcos superciliares. Y en el eje de los ojos buscamos una distancia conveniente de separación. ¿Qué proporción debemos buscar aquí? Debemos intentar que la distancia que va a abarcar cada ojo sea también la distancia intermedia entre ambos ojos. Como lo ven acá, 1, 2, 3 espacios iguales. Y allí podemos, por medio de arcos, dejar indicada la posición en que irían los ojos. Hacemos lo mismo en la otra figura. Entonces, arcos superciliares, eje de los ojos, un ojo de separación entre los dos. Vamos a abstraer la nariz, que termina acá. Final del eje 2.
Esta será la punta de la nariz, las aletas, las fosas nasales. Este será el final de la nariz. Esta será la punta. Estas las aletas nasales y las fosas. La boca, figura masculina, un poco más o menos equivalente al tamaño de la nariz, una sola línea, con otra línea paralela debajo. Figura femenina, marcamos su distancia y hacemos una diferenciación entre el centro de los labios, haciendo que la boca se vea más gruesa y definida. El paso siguiente será buscar la diagonal del maxilar, así, por el eje de la boca, en las dos figuras, asegurándonos de la distancia conveniente. Apoyándonos en esas líneas de estructuración, entonces podemos hacer una primera aproximación a la forma más orgánica del maxilar, así. Es uno de los lugares donde más variaciones se pueden originar, puesto que hay muchísimas formas en el rostro humano. Las orejas abarcarán todo el espacio 2. Podemos hacer alusión a los temporales en la cabeza de manera muy geométrica, lo mismo que la sombra del pómulo. Y las orejas del mismo tamaño, figura femenina. Un elemento diferenciador importantísimo junto con la boca, que aquí tenemos traducida a formas muy simples. En el hombre predominantemente las líneas rectas, en la figura femenina las líneas curvas. El cuello es un elemento diferenciador importantísimo en esta estructura. En el hombre podemos hacer un cuello más bien ancho, cercano a la esquina del maxilar, completamente cilíndrico. Estaría entonces el trapecio. En la figura femenina haríamos entonces alusión a un cuello mucho más delgado.
Esquematización de los volúmenes principales. Ahí tendríamos ya el primer resultado referido a esto. Figura masculina y femenina. Tratándose ahora de un perfil, tenemos que pensar en una proporción un poco distinta. Ya no es un rectángulo, sino un cuadrado. Entonces, la altura completa de la cabeza, que sería esta, la cara, la tomamos como referente para construir con ella entonces un cuadrado. Si a este cuadrado le suprimimos una pequeña parte equivalente al espacio medio en la parte frontal, tenemos un eje de guía. Trasladamos las distancias, altura de los ojos, altura de la boca, tercera parte. Trazamos el perfil pensando en la nariz como un triángulo que nace a la altura del eje del ojo. Frente, un abultamiento cráneo, abarcando hasta el espacio 2. Las principales proporciones entonces de la boca, comisura, labio inferior, mentón. En este lugar el mismo cilindro con una leve inclinación. Nos muestra cómo el cráneo termina mucho antes que la cara. Importantísimo eso. Maxilar inferior y nariz. La nariz nos da la pauta para la oreja. Aquí estaría el maxilar, terminando justo a la altura de la oreja. El ojo a la manera de un simple triángulo. Y esencialmente tendríamos acá, aludiendo al temporal, la estructuración en vista lateral, cabeza masculina. Esta misma información llevada a la estructura femenina. De nuevo es un cuadrado, el que tomamos como volumen máximo total de la cabeza, incluyendo el área de la nariz. De nuevo descontamos esta misma distancia que nos va a permitir, trasladando la altura del eje de los ojos, cuarta parte, ya lo sabemos, cuarta parte, ojo, tercera parte, boca, tercera parte. Una nariz en forma de triángulo. La boca, comisura, el labio inferior un poco más adentro que el superior, mentón. Frente suave, cráneo, abarcando toda la distancia completa del cuadrado hasta el espacio 2. Y como lo vimos de frente, un cuello mucho más delgado que el del hombre, haciendo más pronunciada la depresión de la nuca. Maxilar inferior y oreja en el mismo lugar.
ceja, volumen del temporal. Y tenemos entonces expresado con pocos trazos y en una estructuración muy simple los rasgos de la figura femenina y masculina en vista lateral. No olvidemos las proporciones principales, recordémoslas: 3 espacios iguales, frente, nariz, maxilar inferior, medio espacio para el cráneo. Dentro del espacio 2, la cuarta parte de su altura, el ojo. Dentro del espacio 3, la tercera parte de su altura, la boca. Principales proporciones: cabeza en vista lateral, un cuadrado, incluyendo la nariz; cabeza en vista frontal, un rectángulo. De manera que tenemos las simplificaciones necesarias para posteriormente comenzar a introducir en ellas todos los detalles que podría tener una figura mucho más realista. Termina este video relacionado con la cabeza en sus principales vistas.